Miren, en política, una de las grandes virtudes de un político exitoso, de un proyecto político también y de un partido político, es evitar los errores. Siempre voy a decir y repetir que he visto pocos políticos erráticos, no, políticos poco erráticos como Luis Abinader. Yo creo que en la oposición Luis no cometió errores, ni los cometió en el 2016, en la candidatura presidencial que arrancó en el 15 para las elecciones del 16, ni los cometió en las elecciones pasadas. Fue inteligente para hacer alianzas, las hizo con quien tenía que hacerlas y le fue bien. Pero no le fue bien porque no cometió errores. Le fue bien porque se preparó para capitalizar los errores del adversario. Porque de lo contrario, Luis no fuera hoy el presidente de la República. En su etapa de presidente, Luis es más expuesto a los medios de comunicación, es un político mucho más abierto que lo que fue de candidato, porque cuando usted está en la oposición tiene que cuidarse más, porque por la influencia que ejercen los gobiernos, por la concentración mediática, un error pequeño te lo hacen inmenso. Perdón, esto es en vivo, señores. Y cuando estás en el gobierno, los errores, cuando tú eres presidente, son chiquiticos. No se sobredimensionan tanto, bueno, porque es la figura del presidente de la República. Pero el Luis presidente es más errático que el Luis candidato. Diría yo que es porque tiene una apertura mucho más amplia a estar en contacto permanente con los medios de comunicación y a hablarle a los periodistas. Luis siempre está disponible. Sin embargo, a pesar de esa gran exposición mediática, no son muchos los errores que se les puedan contabilizar al presidente de la República. Bueno, ayer citábamos el caso de la entrevista que tuvo con la comunicadora Marcela Álvarez. Me parece que esa no fue una buena puesta en escena. Fue mejor la de hoy mismo. Sin embargo, ahí también hay algunos errores, porque no es fácil el que mucho habla, mucho hierra. Sin embargo, no es el caso del presidente Luis Abinader. Hay que reconocerle esa virtud. Incluso él prefiere mantenerse un poco porque se le nota que primero piensa bien cada cosa que va a decir y prefiere verse así a cometer algún error que le cueste caro. Eso es muy valioso en un político y en un proyecto político también. Digo esto porque el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana están en conversaciones reales, serias, para formalizar un acuerdo de alianza municipal y luego me imagino que se extenderá a lo congresual y probablemente con una posibilidad de apoyo en segunda vuelta para el proyecto que quede en segunda posición si es que el PRM no gana en la primera vuelta. Ese acuerdo va bastante avanzado. Los equipos de los dos partidos que están operativizando esta alianza, especialmente la labor que ha jugado el presidente del PRD, Miguel Vargas, pues parece que finalmente este acuerdo se va a materializar. Y precisamente traigo a colación el tema de los errores, porque es que los errores en política se pagan caros. Porque los errores políticos tienen un problema, que siempre hay alguien acechando que usted lo cometa para hacerlo saber y para martillarlo y le persiguen siempre. Por ejemplo, el Partido Fuerza del Pueblo cometió un error garrafal en las elecciones del 2020
y fue permitir que una gran cantidad de sus candidatos que había ganado en las primarias internas del PLD permaneciera en ese partido. Entonces el voto verde fue a parar a la casilla morada y eso afectó su desempeño electoral posteriormente. Hubiese sido políticamente más beneficioso para la Fuerza del Pueblo haber obtenido una votación, vamos a decir, en las municipales de 8 o 10%, que podría lograrlo llevando candidatos en su boleta a nivel nacional para recoger el voto que le correspondía, a llevar esas figuras en la boleta morada y que esos votos se quedaran en el PLD. Eso tuvo un alto costo político para la Fuerza del Pueblo. Entonces, me parece que la decisión en ese momento no fue correcta, fue un error político. Y posteriormente, entonces, para las elecciones congresuales, logran ser la segunda mayoría, sí, en el Senado de la República, pero con una votación muy baja. Precisamente porque la misma estrategia volvió a aplicarse de permitir que las candidaturas que habían sido ganadas en las primarias del PLD permanecieran allí y que la gente votara en la casilla morada. O sea, la simpatía de la Fuerza del Pueblo por ese candidato para, por ejemplo, vamos a suponer el caso de Tobías Crespo, que fue electo en la boleta del PLD, Aquilino Serrata, el diputado más votado en las elecciones pasadas en Santo Domingo Oeste, fue Aquilino. En lugar de esos votos de Aquilino ir a la boleta de la Fuerza del Pueblo, fueron a parar a la boleta del PLD. Y eso fue un error que le costó caro a la Fuerza del Pueblo, porque hasta el día de hoy tiene que lidiar con el estigma de esa baja votación. Si hubiesen sacado un 10, un 12, hubiese sido otra la historia. Incluso ese partido tuvo que batallar en los tribunales y tener que inventarse una estrategia, una técnica, una interpretación de la ley de que la condición de partido mayoritario se definiese solo por el nivel presidencial y emprender toda una batalla con el PLD y otros partidos que preferían que se mantuviera el modelo del promedio que la Junta Central Electoral había aplicado durante la gestión del doctor Castaño Guzmán, y después la Junta se lo rechazó y luego tener que ir a los tribunales a pelear esto por esa mala decisión. Entonces, en política, los errores se pagan caro. Y todavía tienen que lidiar con el estigma de que sus adversarios le dicen, le echan en cara a la Fuerza del Pueblo: ah, no, eso es un partido de un 2%, un 3%. Entonces, ¿qué vale más en política? Usted tener unos representantes que muchas veces luego hacen negocios con el gobierno. Ustedes están viendo lo que le está pasando a los partidos de oposición. O usted tener su votación en su boleta como corresponde. Hay que valorar qué es lo que conviene políticamente. Digo esto a raíz de las conversaciones avanzadas que llevan los equipos de alianza del PLD y de la Fuerza del Pueblo, que este acuerdo parece ser, a menos que pase algo de última hora que nosotros no sepamos, va a ser una realidad. Pero el partido Fuerza del Pueblo tiene que evitar cometer errores en ese proceso de alianza. Uno de los errores más frecuentes que se cometen en política es subestimar al adversario. El PLD, por ejemplo, subestimó mucho a Luis Abinader. Y ustedes ven que se concentraron tanto en Leonel y en Leonel y Leonel y Leonel, que cuando vinieron a darse cuenta ya Luis
se le había disparado en las encuestas y hubo un momento del proceso electoral que Luis llegó a marcar hasta rozar el 60% en intención de votos, que debido a la pandemia y a la estrategia de las encuestas lograron bajarlo, y ustedes saben que el Estado tiene mucho poder, pero eso no era así. Luis no iba a ganar con el 52% si las elecciones hubiesen sido en mayo y sin pandemia. No, eso no era así. Entonces, cuando el PLD pudo despertar, ya era tarde para bajar a Luis de donde estaba. Ustedes ven que se concentró en Leonel y todavía Leonel se va de ese partido. La estrategia del PLD fue hacerle la vida imposible en los tribunales, y sus voceros todos los días era con Leonel para arriba y para abajo, dormían con él, se despertaban con él, cenaban, la merendaban con Leonel, y Luis creciendo. Entonces, subestimar al adversario siempre es una muy mala decisión. Políticamente es fatal. No hay adversario pequeño. Pero sobreestimarse usted es peor. Peor es sobreestimarse y pensar que con usted nadie puede, cuando la historia política de aquí y de cualquier parte del mundo enseña que en política, hasta que no se cuentan los votos como en la pelota, hasta que no se hace ese AO 27, cualquier cosa puede pasar. Hasta que no llegue el día de las elecciones y cuentan los votos y dan los resultados, porque aún así ustedes ven como hay países que todavía sus sistemas electorales no son lo suficientemente fuertes, y aquí mismo se va la luz, inventan cualquier disparate y todo cambia. El PP el domingo en España. Ah, no, eso era una pasadita y se llenaron de triunfalismo y con una estrategia de unas encuestas, que el PSOE y Pedro Sánchez estaban aniquilados. Miren lo que les pasó en las urnas. ¿Por qué? Porque subestimaron. Y Pedro Sánchez ha demostrado que no es un político a subestimar. Y Danilo Medina ha demostrado que es un político que no se debe subestimar. Al Partido de la Liberación Dominicana tampoco se le debe subestimar. Es verdad que está mal el PLD. Es verdad que está mal su marca. También es verdad que su candidato parecería que ya se le fue el tiempo para poder enganchar, para poder remontar. Abel Martínez como que, no sé, no se ve el despegue de esta candidatura. Es un avión que se ha mantenido en la pista y no ha podido alzar el vuelo. No ha podido. Pero también es verdad que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una obra de gobierno de 20 años y no es un invento, ¿no? Es una obra de gobierno imponente. Y también es verdad que el Partido de la Liberación Dominicana tiene estructura política. Y también es verdad que aunque han cometido errores estratégicos, ellos saben ganar elecciones. Saben. Y otra gran verdad es que Abel Martínez siempre ha ganado. Salió de último en el PLD. Doña Margarita tiene tiempo ese nombre sonando en las encuestas, la reina de las encuestas. Francisco Domínguez Brito, que era el otro competidor con posibilidades. Yo creo que del 11 para acá ha participado de precandidato en todos los procesos electorales y bien valorado, y su formación sólida. Abel Martínez nunca había aspirado a precandidato en el PLD. Presentó el proyecto y ganó con el 62% en la votación de la consulta, que nadie cuestionó. Ahí se dijo que se hubo, porque con ese voto electrónico, que votaron 500,000 cuando fueron 100,000 y pico, 200,000 y pico los votantes, pero fue en eso. Pero Abel ganó con el 62% en 100,000 y en 500,000. Esa fue su votación. Entonces, no se puede subestimar en política,
¿Por qué les digo esto? Porque a la hora de usted hacer las alianzas, yo creo que la alianza en la familia bochista es un sentimiento. Es un sentimiento porque esa división nunca debió ocurrir. Y es un sentimiento de la población en sentido general. No es solamente de los PLDistas y ahora de los fuercistas, no, de la gente de Leonel. No. Ese es un sentimiento que existe en la población, una percepción de que esa alianza gana las elecciones. Ajá. El otro día nosotros escribimos una columna en nuestra sesión del periódico El Caribe sobre los peores escenarios que puedan tener los proyectos políticos. El peor escenario para el PRM es no ganar en primera vuelta. Si el PRM no gana en primera vuelta, la tiene difícil. Por eso ustedes ven toda una estrategia diseñada para ver si el presidente Luis Abinader gana en primera vuelta. Pero el peor escenario para la fuerza del pueblo es que se pueda percibir en una batalla por el segundo lugar. Eso es bueno para el PRM y bueno para el PLD, pero fatal para Leonel y la fuerza del pueblo en el nivel presidencial. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el partido Fuerza del Pueblo tiene que valorar qué busca en las elecciones del 24. ¿Tiene posibilidad Leonel Fernández de ganar la presidencia de la República? Su objetivo, el objetivo fundamental de ese proyecto, además del objetivo que sea viable, porque usted no se puede proponer metas no logrables. Yo creo que sí. Yo creo que el objetivo de todo proyecto político tiene que ser ganar la presidencia de la República. Ahí es. Es desde ahí. De hecho, miren lo que hacen estos alcaldes. Se van con otros partidos. Ellos se venden. Miren lo que le han hecho al PLD. Y los que no se han ido es porque están loquitos, porque anda el gobierno ofreciéndole facilidades para que puedan hacer obras en su comunidad. Y quien que sea una autoridad electa no quiere quedarle bien a sus votantes y hacerle cosas y que poner contenta a su gente. Y eso se hace es con recursos. Y el que tiene recursos para proporcionar es el gobierno, el Estado. Por lo tanto, al que los reciba tampoco se le puede criticar tanto. ¿Ve? Entonces, yo digo, si el objetivo fundamental del partido Fuerza del Pueblo es ganar la presidencia de la República en el 2024, la estrategia del presidente Leonel Fernández de 2 millones de firmas de militantes en su padrón es correcta y ha sido correctísima. No he visto en este proceso electoral una mejor estrategia que esa. Ese partido tiene dos cosas excelentes en este proceso. La estrategia de los 2 millones en el padrón. De hecho, ustedes han visto que los otros han tenido que caerle atrás con esa estrategia. Primero, porque han mantenido el partido movilizado, porque es lograble, porque su padrón está ahí y porque yo tengo una meta que lograr. Y ha sido tan buena que ustedes han visto que los demás partidos le han caído atrás. Lo segundo mejor que tiene ese partido durante todo este proceso es el entusiasmo de su militancia, pero sobre todo el trabajo de su líder, candidato y presidente, Leonel Fernández, que se ha fajado a trabajar ese partido, a construirlo, hasta llevarlo a donde está, sólido en un segundo lugar. Esa es la verdad. Aunque ustedes escuchen gente diciendo muchísimos disparates por ahí, no es verdad. Esa es la verdad hasta ahora. Hasta ahí muy bien todo.
Pero si el objetivo fundamental, porque tú tienes objetivo, el objetivo general y después los objetivos específicos. Así se plantea un proyecto, por ejemplo, de tesis. Bueno, el objetivo general y básico, el objetivo fundamental de la Fuerza del Pueblo es ganar la presidencia de la República, porque es ganable en el 2024. Nuestros objetivos específicos, bueno, sacar la mayor cantidad de alcaldes que podamos, sacar la mayor cantidad de votación que podamos, conseguir la mayor proporción de aliados posibles para lograr todo eso encaminado a lograr nuestro gran objetivo, que es la presidencia de la República. Ahora, otra cosa que tampoco es un secreto ni para el PRM, ni para el PLD, ni para ni nadie que maneje encuestas, es que la Fuerza del Pueblo es un bastión electoral en el Gran Santo Domingo, que ha crecido de manera increíble, que su gran crecimiento está en el Gran Santo Domingo y que su gran base de apoyo electoral está aquí, donde se agrupa el 22% de la votación, nada más y nada menos. Entonces, en estas conversaciones sobre una alianza con el PLD, yo le preguntaría a los comisionados de llevar a cabo estos acuerdos, ¿les conviene a ustedes hacer una alianza con el PLD en el Gran Santo Domingo? ¿Le conviene vista desde el punto de vista estratégico del gran objetivo que es ganar la presidencia de la República? ¿Le conviene esa alianza municipal a la Fuerza del Pueblo, cuando como partido político está cabeza con el PRM en el Gran Santo Domingo? ¿Ustedes no creen que hacer eso es oxigenar al Partido de la Liberación Dominicana, al que ustedes no deben subestimar y que no deben bajo ninguna circunstancia correr el riesgo de que a partir de febrero del 2024 se genere la percepción y que el debate gire en torno a quién queda en segunda posición? Eso sería fatal para el proyecto de Leonel Fernández, para la presidencia, para la candidatura presidencial de Leonel Fernández, que al día de hoy es ganable. Ese es un proyecto ganable, es viable. Pero si se equivocan en el camino, si cometen un error estratégico y oxigenan al PLD, que electoralmente es el segundo partido, o sea, al PLD le toca la casilla 2. En una votación, en la próxima votación, la Fuerza del Pueblo tiene que desplazarlo de ahí, pero tiene que mostrarlo con votos en las urnas. Pero además, esa votación no puede ser de que casi empate o automáticamente se generaría el debate desde febrero. Ese 17 de febrero, sí es el 17 creo ahora la elección. El debate será que el PRM va a barrer y entonces ellos se van a discutir el segundo lugar. O vamos a suponer que el voto opositor sea superior a la votación del PRM. ¿Y qué ustedes creen que va a hacer el PRM? El PRM va a luchar para colocar en la percepción del electorado que el PLD es el que está en segundo lugar. Y será creíble.
será creíble si el Partido Verde no lo deja muy, pero muy atrás en la votación de febrero. Oh, pero si ellos están en el suelo, en su peor momento, y todo el mundo diciendo que están en tercer lugar, y resulta que casi lo igualan en votación, de voto a voto. Ajá. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Me parece que ese Partido Verde tiene que evaluar muy bien y reflexionar qué conviene hacer en esa alianza municipal, conservando para favorecer el objetivo general, el objetivo estratégico general, que es ganar la presidencia de la República, que repito, es un proyecto viable, ganable. Es la alternativa al gobierno al día de hoy. Pero si ese partido se equivoca, y eso que ha construido con tanto trabajo Leonel Fernández y toda la gente que ha trabajado en la Fuerza del Pueblo, pero lo citamos a él, porque la verdad es que el que conoce de la capacidad de trabajo que ha tenido el líder de ese partido, que trabaja como el que más, por una mala decisión no pueden echar a perder lo que han construido, o lo que es más fácil, no se la pongan ustedes más difícil por una mala decisión. Entonces, esa alianza en el Gran Santo Domingo, que es un voto de opinión, que es un voto de impacto nacional, no lo echen por la borda, piénsenlo bien, piensen bien lo que harán, porque a veces usted duerme con el enemigo. Entonces hay muchas ovejas, muchos lobos vestidos de oveja. Hoy, y si estos PLDistas ven que son ellos, que esa casilla que ellos aman es la que puede quedar en segundo lugar en mayo, porque la votación de febrero los impulsa. No, no puede ser así. Si hay un riesgo mínimo para el partido, para la Fuerza del Pueblo, de que el PLD se oxigene con esa alianza, hacerla es un error político.